Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bien, vamos a ver la distribución chi cuadrada, que es una distribución donde nos determina si influye o no influye una hipótesis. Vamos a resolverlo, vamos a explicarlo con un ejemplo, ¿no? Vamos a explicarlo con este ejemplo. Dice este problema, dice calificaciones obtenidas por estudiantes de dos universidades. Estamos hablando aquí del Instituto Politécnico Nacional, el IPN y la UNAM. Estamos hablando de dos instituciones de nivel superior, ¿no? Y se evalúan a 78 estudiantes en el área de, bueno, no especifica aquí qué área, ¿no? Se supone que es un examen aplicado por una institución que no es ni la UNAM ni el IPN, ¿no? Para ver cómo andan. Entonces, de la UNAM se examinaron a 55 estudiantes y del IPN 23 estudiantes. ¿Ah? Y del IPN 5 estudiantes salieron deficientes, buenos salieron 11 y regular 7, ¿no? De la UNAM 20 salieron deficientes, 32 buenos y 3 regulares. Y en total fueron 55. ¿Ah? Y aquí están los totales de todos. Entonces, de aquí, si uno analiza estos números, analiza estos dos, que son los que, donde salen aprobados, vemos que aprobaron 18, 18 de 23. Y 18 de 23, ¿cuánto da 18 entre 23? 78, o sea, será punto 78, o sea, el 78% aprobó el examen, ¿no? Mientras que de la UNAM fueron 34 de 55, 34 de 55. Esto es igual a 61 punto 61, ¿no? 0.61. 61%. Entonces lo que se quiere ver, ¿verdad? Aquí, en proporción, bueno, salieron mucho mejor, bueno, salieron mejor los muchachos, casi con cerca del 20%, ¿no? Salieron mejor evaluados los alumnos del IPN que de la UNAM. Entonces la pregunta aquí es si esto fue suerte, fue pura suerte que hayan salido mejor los del IPN, o en realidad sí influye la institución, ¿no? Entonces es la pregunta, ¿no? ¿Influye el tipo de institución? Entonces vamos a resolverlo con la distribución de chi cuadrado, ¿no? Nos va a decir si esto es un asunto de suerte o podemos decir que sí influye la escuela. ¿Ok? Con un margen de error del 0.05 por 0.05. Es lo que se trata aquí, ¿no? Bien, entonces vamos a decir que hay un valor. Bueno, estos valores que aparecen aquí, el 5, el 11, el 7, el 20, el 32 y el 3, se conocen como valores observados, o le vamos a llamar frecuencia. Vamos a llamar frecuencia. Pero técnicamente son los valores observados. Y vamos a decir que Ft, que es frecuencia teórica,
Frecuencia teórica vienen siendo los valores esperados. Valores esperados, ¿no? Lo que se esperaría, ¿no? Es como valores esperados, por ejemplo, si nosotros lanzáramos una moneda y decimos, bueno, pues lanzo la moneda, lanzamos la moneda 100 veces, ¿ya? Se lanza la moneda 100 veces, entonces un valor esperado sería que cayera 50 veces sol, ¿verdad? O 50 veces águila, ¿no? ¿Sí? Ese sería el valor esperado. Pero, ¿qué tal si en lugar de que cayó 50, nos cayó 70, ¿no? 70 soles. Entonces, esa sería la diferencia, ¿verdad? Entonces, 70 soles es lo que cayó realmente contra lo esperado, ¿no? 50. Entonces, por ejemplo, aquí, si fuera una moneda, si fuera el asunto de moneda que nos cayera 70, pues ya uno puede decir que no es un asunto de suerte, ¿verdad? Es un asunto, a lo mejor la moneda está arreglada, ¿no? ¿Verdad? Porque se separa mucho del 50, ¿no? Entonces aquí ya podría uno decir que ahí hubo algo, ¿no? Algo, algo no normal. Entonces aquí, con respecto a esto, se puede determinar, hay una expresión que nos dice que la frecuencia teórica, por ejemplo, del 5, en donde, o sea, el valor esperado para deficiente en el IPN, ¿verdad? ¿Cuál sería? Pues para obtener ese valor esperado o frecuencia teórica, se multiplica por el total de esta columna, se multiplica el total de esta columna por el total del renglón, ¿verdad? Y se divide entre el total de totales, ¿verdad? Ok, por ejemplo, yo quiero el 5, o sea, el valor esperado para deficiente en el IPN sería multiplicar 25 por 23 y dividir entre 78, ¿no? Ok, ¿cuánto da eso? 7.37. 7.37. Entonces aquí sería voy a borrar todos estos. Entonces va a ser 7.37. Este sería el valor esperado o la frecuencia teórica, ¿no? Ok. Ahora, por ejemplo, si queremos el valor esperado para bueno, pues se multiplica el total de esta columna, 43, por 23, ¿no? Entonces, para el 11, ¿dónde está la columna? La casilla del 11, se multiplica 43 por 23 entre 78, ¿no? Entonces, si estoy hablando de el valor de la casilla de bueno en el IPN, multiplico 43, que es el total de la columna, por el total del renglón y se divide en total de totales, ¿no? ¿Cuánto da esto? 12.67. 12.67. Ahora, del regular, multiplicamos 10, ¿verdad? 10 por 23 entre 78. ¿Cuánto da ahí? 2.94. 2.94, ¿no? Ok. Ahora los de la UNAM, pues sería 20, aunque aquí ya no va a ser, ahí se multiplica, ¿verdad? $25 por 55 entre 78, ¿no? ¿Cuánto da ahí?
17.62. Y luego con el 32, donde está el bueno de la UNAM, se multiplica 43 por 55 entre 78. ¿Cuánto da? 30.32. Y donde está el 3, se multiplica 10 por 55 entre 78. Y esto es igual. 7.05. 7.05. Y entonces aquí, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos el regular, en la columna regular, ¿verdad? 7 alumnos sería un regular, pero el valor esperado era aquí 2.94, ¿verdad? O sea que más o menos se esperaba que 3 alumnos salieran regular, ¿verdad? Y resulta que salieron 7, o sea, salieron mucho mejor de lo que se esperaba, ¿no? Sí. Pero mientras en la UNAM se esperaba aquí que 7.05, o sea, 7 alumnos salieran regular y no, salieron 3 nada más, ¿verdad? O sea, salieron muy mal aquí en esta parte, ¿verdad? Se esperaban 7 y resultaron 3. Es el valor esperado, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces tenemos ya los valores esperados. Ok, entonces vamos a... voy a... a ver, voy a anotar este 12.90. Entonces, el 11 es 12.67, ¿verdad? Y aquí es 2.94. Bien, pues voy a borrar estos valores de aquí, ¿no? Y entonces tenemos una expresión para calcular el chi cuadrado. ¿Verdad? El chi cuadrado, se llama chi cuadrado calculado, va a ser igual a la sumatoria de los valores esperados, perdón, de los valores observados, o sea, las frecuencias menos las frecuencias teóricas sobre la frecuencia teórica, ¿no? Eso va a ser igual, todo esto va a ser igual al chi cuadrado calculado. ¿Ok? Entonces, vamos a obtenerlo. Entonces, tenemos que va a ser igual. Entonces, el primero. Entonces, si hablamos de la primera celda aquí, entonces va a ser 5 es la frecuencia, ¿verdad? Y 7.37 viene siendo la frecuencia teórica o el valor esperado, ¿no? Entonces, aquí tenemos 5 menos 7.37, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí, ¿no? Y todo esto al cuadrado sobre la frecuencia teórica o valor esperado, que es 7.37, ¿no? 7.37 sobre 7.37, ¿no? Más, sacamos el siguiente, donde está el 11. Pues el 11 es la frecuencia, menos 12.67 al cuadrado sobre 12.67, más 7 menos 2.94 al cuadrado sobre 2.94, más 20 menos 17.63, tengo aquí, al cuadrado sobre 17.63.
más el 32, va a ser 32 menos su valor esperado o frecuencia teórica. En este caso es 30.32 al cuadrado sobre 30.32. Y más la última celda donde está el 3. Es 3 menos el valor esperado que es 7.05 al cuadrado sobre 7.05, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces todo esto no tengo los valores de cada uno, pero tengo el valor total, ¿no? O sea, no apunté estos valores. Pero todo esto tiene que dar 9.28. Ese sería el chi cuadrado calculado. ¿Ok? Voy a dar 9.28. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bien, entonces ahí tenemos el chi cuadrado calculado. Entonces hay otro concepto que viene siendo el chi cuadrado de la tabla. Y para eso ocupamos determinar qué es los grados de libertad, ¿no? ¿Cómo se calculan los grados de libertad? Entonces, los grados de libertad se obtienen de la siguiente manera. Va a ser número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Eso va a ser el grado de libertad, el grado de poder seleccionar algo, ¿no? De tener opción. Serían los grados de libertad. Entonces aquí lo vamos a obtener de la siguiente manera. Es el número de filas. Bueno, tenemos aquí una fila que representa a los alumnos del IPN y otra fila que representa a los alumnos de la UNAM, ¿no? Nada más tenemos dos, ¿no? Totales no cuentan, ¿verdad? Porque no es parte del problema, ¿no? O sea, nada más tenemos dos instituciones, IPN y UNAM. Entonces tenemos número de filas 2 menos 1, ¿verdad? Luego, número de columnas. Bueno, las calificaciones de los alumnos se van a clasificar en deficientes, buenas y regulares. Entonces tenemos tres opciones, 3 grados de libertad, ¿verdad? Entonces tenemos 3 opciones o 3 grados de libertad, serían 3 menos 1. Y por lo tanto 2 menos 1, 1, 3 menos 1, 2. Entonces tenemos que es 2, ¿verdad? Que grados de libertad es igual a 2. Y también recordando el margen de error para este problema es de 0.05, ¿no? Con esa precisión, 0.05. Entonces vamos ahora a usar la tabla de la distribución chi cuadrada, ¿verdad? Y no las subí, ahorita las subo. No las subí. Vamos a subirla. Ok, voy a subir la tabla. Ok, pues aquí tenemos la tabla ya. Esta es la tabla que vamos a usar. La tabla chi cuadrada, ¿no? Ok, esta es la que vamos a usar. Entonces yo aquí la tengo en esta parte. Y entonces, ¿cómo la usamos? Bueno, pues los grados de libertad fueron 2, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice que G es igual a grados de libertad, ¿verdad? ¿Ok? Y P es el área de la derecha, ¿verdad? El área de la derecha son
El margen es donde vamos a ver el margen de error, ¿no? La probabilidad o área, ¿no? Así como en la distribución normal, ¿verdad? Es un área a la derecha y un área a la izquierda. Aquí en este caso se maneja como área a la derecha. Entonces, el margen de error nos piden que sea de 0.05, ¿no? Bueno, ya que ya tiene aquí, ¿no? Voy a entrar por acá. Voy a cambiarlo a verde. Bien, entonces, grados de libertad fueron 2, ¿verdad? 2 y margen de error es 0.05. Entonces nos da 5.99. Entonces tenemos que el chi cuadrado de la tabla es igual a 5.991, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo lo encontramos? Pues observando la columna de grados de libertad, que es este, ¿verdad? Es el 2, y luego P el área, que es el margen de error de 0.05, ¿no? ¿Sí? Entonces, el chi cuadrado de la tabla es 5.991. Bien, entonces decimos que el chi de la tabla es igual a 5.991. ¿Ok? Entonces ya tenemos los dos valores. Ahora, ¿qué hacemos con esos dos valores? Bien, pues tenemos un criterio, te lo voy a lo tengo aquí para escribirlo, un criterio que nos dice que si el chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado de la tabla, entonces se acepta la hipótesis alternativa. ¿Ok? Y si el chi cuadrado calculado es menor que el chi cuadrado de la tabla, se acepta la hipótesis nula. Bueno, aquí nos faltó, aquí se me pasó, lo vamos a tener que hacer hasta este momento, pero al principio debía haberlo dicho, pero pues, no lo dije. Tenemos que establecer dos hipótesis. Entonces, una hipótesis la vamos a llamar H0, ¿no? Que es la hipótesis nula. Es decir, la hipótesis nula significa que no afecta, en este caso no afectan las escuelas, ¿verdad? Es al azar. Entonces, no afectan las escuelas. ¿Sí? Porque es nula, pues ya no quiere decir que es al azar. Ahora, la hipótesis alternativa la vamos a llamar como H1, hipótesis alternativa. Entonces, la hipótesis alternativa, vamos a decir que va a ser lo contrario, ¿verdad? Que viene siendo que sí influyen las escuelas o las instituciones. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, establecemos nuestra hipótesis nula. Bueno, ese ya viene como valor predeterminado. Significa que no afecta nada, porque, ¿no? O sea, es un asunto del azar. Y la alternativa es que sí influyen en este caso estamos hablando de escuelas, influyen las escuelas, ¿verdad? Que sí importa dónde estudien, ¿no? Bien, entonces, regresando aquí a este criterio, pues resulta, ¿verdad? Que 9.28 es mayor, ¿verdad? Que 5.991. ¿Quién es 9.28? Pues el chi cuadrado calculado, ¿verdad? Es mayor que el chi cuadrado de la tabla. ¿Ok? Entonces, como el chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado de la tabla,
Pues, ¿qué nos dice el criterio? Que se acepta la hipótesis alternativa, ¿verdad? Entonces escribimos aquí, como se acepta la hipótesis alternativa, entonces decimos que las escuelas, ¿verdad? Las instituciones, la institución, sí influye, ¿verdad? Ok, entonces aquí ya contestamos esta pregunta, ¿verdad? ¿Influye el tipo de institución en la calificación obtenida? Pues de acuerdo a la distribución de chi cuadrada, dice que sí, ¿verdad? Que no es un asunto de la suerte, ¿no? Porque rebasa los valores esperados. ¿Alguna pregunta? No, profe. No. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es parecido, pero en lugar de escuelas vamos a hablar de medicamentos, ¿verdad? Medicamentos. Por ejemplo, dice aquí, se prueba un nuevo medicamento que se llama TX. Se llama TX, ¿verdad? Y se prueba contra o sea, se examinan los dos, ¿verdad? Para ver cuál es mejor. Y se pone en contra de otro medicamento, que es el viejo medicamento que se llama MD, y se obtienen los siguientes resultados, ¿verdad? Entonces aquí vemos que los dos medicamentos se aplicaron a 150 personas, ¿verdad? Ahora, de esas 150 personas, pero, sí, 50 se les aplicó el TX. Y de esas 50, el TX curó a 40, ¿verdad? Y a 10 no curó. Luego del medicamento MD se aplicó a 100 personas. De las 100 curó a 62 y a 38 no curó. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Así a simple vista, que el medicamento TX curó 40 de 50, ¿verdad? Curó 40 de 50, quiere decir que es el 0.8, o sea, el 80%, o sea, curó al 80% de los que trató, ¿verdad? Y el otro medicamento, el MD, curó a 62 de 100, ¿sí? A 62 de 100, es decir, al 0.62 o al 62%. Entonces aquí se ve que el medicamento TX aparentemente es mejor, ¿verdad? O sea, es mejor en un 18%, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Ok? Entonces lo que se quiere saber es si estos valores simplemente es un asunto de suerte o en definitiva el medicamento sí influye. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vamos a aplicarle la distribución chi cuadrado para determinar si el medicamento sí influye, o sea, si es mejor uno que el otro. ¿Ok? Y por lo tanto no es un asunto de suerte, no es una chiripa, no es nada de eso, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a aplicar el método. Entonces tenemos aquí los valores observados, ¿verdad? Se observó que 10 se curó, 40 se curaron, 38 no se curaron, 62 se curaron. Esos son los valores observados, ¿verdad? Bien, entonces vamos a buscar los valores esperados. Entonces para el 10, a ver, para el 10, donde está el 10, pues multiplicamos el total aquí de donde está el 10, que es el total de la columna, contra el total del 50 y se divide entre 150, ¿no? Entonces va a ser 48 por 50 entre 150. Luego el del 40, multiplicamos el total aquí de esta columna, que es 102, por el total del renglón, que es 50, sobre 150, ¿no?
Luego vámonos con los de MD. Entonces aquí en 38 se multiplica 48 por el total del renglón. En este caso aquí el total del renglón es 100, ¿verdad? Por 100 sobre 150. Y luego el 62, 102 por 100 entre 150. ¿Ok? Esas son las frecuencias teóricas o valores esperados. ¿Cuánto da eso? Acá el primero, ¿cuánto da? ¿Alguien? 48 por 50 entre 150. ¿Nadie? ¿Estoy solo? 16. 16. Luego 102 por 50 entre 150. ¿Cuánto? 34. 34. Y 40% por 100. 40 por 100 entre 150. ¿Cuánto da? 32. 32. Y el último, 102 por 100 entre 150. ¿68? 68. Ok, entonces ahí tenemos los valores esperados, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se espera que no haya curado a 16, ¿verdad? Y no curó a 10. Acá se espera que haya curado a 34 y pasó ese valor a 40, ¿verdad? Luego aquí se espera que cure 32, que no cure, pues 32, y no curó 38, o sea, se pasó ahí, ¿verdad? Y acá el otro se espera que cure a 68 y curó menos, ¿verdad? Curó 62. Serían los valores esperados. Ok, entonces vamos a calcular, vamos a poner el chi calculado. Entonces, que es igual, pues, a la diferencia, ¿verdad? La diferencia de la frecuencia menos la frecuencia teórica es 10 menos 16 al cuadrado sobre 16, ¿verdad? Más, acá 40 menos 34 al cuadrado sobre 34, ¿no? Más 38 menos 32 al cuadrado sobre 32. Y más 62 menos 68 al cuadrado sobre 68. Ok, entonces aquí esto debe dar 2.25. Acá debe dar 1.05. Aquí 1.13 y acá 0.52. Entonces el chi cuadrado calculado, si sumamos esto, debe dar 4.95.
¿Una pregunta hasta aquí? No, profe. Ok. Muy bien. Bien, pues entonces hay que obtener los grados de libertad, ¿no? Falta determinar aquí los grados de libertad. Y dijimos que los grados de libertad, ¿no? Voy a poner aquí grados de libertad. Grados de libertad es igual al número de filas menos 1, ¿verdad? Entonces en este caso tenemos nada más 2 medicamentos, ¿verdad? Sería 2 menos 1. Y tenemos 2 opciones aquí, ¿verdad? Es no curó o curó. Entonces son 2 también, 2 menos 1. Esto es igual a 1 por 1, ¿verdad? Entonces tenemos que lograr de libertad es igual a 1, ¿verdad? Ok, entonces vamos ahora a determinar el chi cuadrado de la tabla. Entonces, ¿cuál es ese valor? Pues vamos a ver la tabla. Vamos a ver la tabla. Y resulta aquí que los grados de libertad son 1, ¿verdad? Es 1. Es 1. ¿Ya? Y los grados de libertad es 0.05. Entonces tenemos que es 3.841. Entonces tenemos que el chi cuadrado de la tabla es 3.841. ¿Está claro? ¿Cómo tenemos el chi cuadrado de la tabla? Profe, una pregunta. Dijo que los grados de libertad es igual a los números de fila y qué más. Número de filas menos 1 por número de columnas menos 1. Ok, gracias. Bien, entonces tenemos 3.841, ¿no? Entonces 3.841. Ok, entonces aplicamos el criterio. Aquí tengo el criterio. Entonces dice, el criterio dice, si el chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado de la tabla, por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa. Bien, y si el chi cuadrado calculado es menor que el chi cuadrado de la tabla, se acepta la hipótesis nula. Entonces no establecimos otra vez, pero ya sabemos pues, que la hipótesis nula es que es un asunto de suerte, ¿verdad? Es un asunto de suerte, ¿verdad? Y la alternativa en este caso sería que sí influye el medicamento, ¿verdad? ¿Sí? La hipótesis nula, ese siempre dice que es asunto de suerte, ¿no? Y la alternativa es lo contrario, ¿no? Que sí influye el medicamento. Entonces vemos que 4.95, ¿verdad? 4.95 es mayor que 3.841, ¿verdad? Pero ¿quién es? Pues el chi cuadrado calculado, ¿verdad? Calculado. Y ese es el chi cuadrado de la tabla. Entonces, por lo tanto, el chi cuadrado calculado es mayor que el de la tabla, entonces se acepta la hipótesis alternativa, ¿no? ¿Y qué significa la alternativa? Pues que sí influye el medicamento. ¿Sí? ¿Una pregunta? No, profe. Ok, bueno, pues si no hay preguntas, ya nos podemos desconectar.
y nos vemos el día de mañana. Ok, entonces hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, Hasta mañana, profe. profe.